Estas fueron las declaraciones que dio en el año 2018 el capitán Santos Rodríguez Orellana, cuando denunció el castigo que le pusieron las Fuerzas Armadas por denunciar a Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de la República en ese entonces. Orellana relató cómo fue dado de baja por denunciar el decomiso de un helicóptero con droga del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ustedes recordarán que en el 2016, don Santos Orlando Rodríguez, un capitán del ejército, fue dado de baja porque pues él detuvo, dice, la llegada de un helicóptero que traía pues en su interior droga. Han sido 2 años, nos manifiesta él, de persecución. Este es su conocimiento para el pueblo hondureño que hace 2 años, por cuestiones de mi trabajo, razones de mi trabajo, pues en una de esas operaciones, el 2014, detuvimos un helicóptero, una aeronave de ala rotatoria en esa época, en una operación, capitán, que en su y todo momento vinculaba y ligaba al hermano del presidente y a otros funcionarios del actual gobierno. Por situaciones y circunstancias en nuestro país, pues incluso el jefe de las Fuerzas Armadas y toda la institución me dio la espalda, no creyeron en mi palabra en los reportes que yo hice. Y todo esto fue ligado a causa de incluso un general envió unos informes a la embajada donde me ligaban al narcotráfico. Yo camino en las calles de Honduras, voy a todas partes, no me le escondo a nadie, doy mi cara. En esa época yo les dije que yo daba mi cara y me sometía a cualquier proceso. Pero sí, en esa época, pues, incluso el jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República ordenaron que me dieran la baja deshonrosa de la institución. Yo mantengo siempre mi postura y yo siempre dije que era inocente. Entonces, en este caso, pues las circunstancias, y le agradezco a Dios, a mi familia que creyeron en mí, muchos amigos y muchos pueblos hondureños que creyeron en mí, que yo era inocente. Y hoy el tiempo le está dando la razón. Bueno, hoy el tiempo nos está dando la razón. Hoy no sabía, hace como 1 hora se contactaron muchos amigos y me dijeron, pucha, tenías la razón, sabemos nosotros que vos dijiste la verdad, mucha gente no creía. Hoy, ¿qué dice el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ponce Fonseca, que fue una de las personas que estuvo, que me cuestionó y que dijo que si yo estaba ligado a eso, la institución me dio la espalda? Entonces yo le pregunto hoy, cuando yo denuncié incluso un montón de generales ligados al narcotráfico, esto que le sucede al hermano del presidente no solo es él, pues hay un montón de personas ligadas a esto. Y yo le digo, pero denos a conocer aquí en primicia cuál es el nombre de estos generales, sin miedo. No, eso va a ser, de acuerdo, yo siempre lo dije en una de mis últimas declaraciones, que eso iba a suceder y que iba en el momento que las autoridades y todo requirieran, yo iba a dar los nombres de estas personas para que en realidad el país cambie y transformemos Honduras y la corrupción termine en nuestro país. Prácticamente, ¿cómo han sido estos 2 años? Mire, estos 2 años de mi familia pues truncaron el futuro de mi carrera militar. Se imagina una información de primera plana en todos los medios de comunicación, que yo estaba ligado al narcotráfico, entonces, algo que termina la dignidad de mi esposa, de mis hijos, entonces toda mi familia. Entonces, golpe fuerte para usted. Exactamente, es algo que no lo podemos imaginar eso. Entonces, en esa época yo lo sentí. Me imagino que hoy el honorable presidente está sintiendo lo mismo que le sucedió a su hermano. Entonces, hay cosas de estas que no las podemos cambiar en Honduras. La realidad no la podemos cambiar. Y la realidad, yo siempre le he dicho que yo voy a seguir diciendo la verdad donde me lleven. Bueno, usted ha visto las informaciones, incluso hay medios de Honduras que en esa época, pues no sé, les paga el gobierno o quién los maneja. Vino un medio internacional como Univisión, sacaron un reportaje de mi trabajo que yo realizaba, donde yo me siento satisfecho. Yo siempre dije, me voy de la institución, me voy con la frente en alto. Dicen que están depurando la institución, dicen que están cambiando la institución, es totalmente negativo. Yo les dije, la institución de las Fuerzas Armadas dentro de 5 años va a caer por la corrupción que hay. Y la corrupción no es de un soldado, de un cabo o de esa época que yo era capitán. La corrupción es en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo decomisé una aeronave, por mi trabajo tenía 11 años de estar ligado a una red de inteligencia para determinar el narcotráfico en Honduras. Sí. En una de esas ocasiones, pues, decomisamos un helicóptero y el informante que teníamos nos indicaba que en una de las informaciones me dijo, bueno, ese helicóptero es del hermano del presidente y en pero esa... no se pudo comprobar si era para él o sí.
Todos los indicios, yo siempre digo, nosotros no podemos dar una información que no sea fidedigna. Yo en esa ocasión yo siempre he sostenido que el helicóptero era el hermano del presidente. Lo que pasa es que, dígame quién está en el poder, pues. Entonces no, hay cosas de esas que no las podemos cambiar. Y yo mi versión nunca la voy a cambiar. Yo siempre voy a decir que eso sucedió en esa época y no me alegro. Sinceramente le digo, no me alegro lo que está pasando el presidente porque es algo difícil. Yo lo viví, lo he vivido en carne propia hace 2 años. Muchas personas dudaron de mí, muchas personas me han criticado, me han dicho. Entonces hoy le hago la pregunta y digo yo, ¿quién tenía la razón? ¿Sería yo o serían ellos? Bueno, muchísimas gracias a don Santos Orlando Rodríguez, ex capitán del ejército de nuestro país, fue dado de baja. Esta es la versión que él nos ha comentado esta noche. Reabastecer esa aeronave de los narcotraficantes. Y cuando nosotros ya habíamos llegado, teníamos la información y todo, incluso no andaba yo solo, andaba un capitán de navío de la naval, que él también perfectamente puede testificar de lo que ocurrió y la llamada que recibimos, que nos ofrecían $1 millón para que nosotros no denunciáramos ese hallazgo de esa aeronave. En ningún momento nosotros dijimos, yo le comenté a mi esposa que el informante que teníamos dentro de esa estructura dijo que nos habíamos metido a problemas porque ese helicóptero era del hermano del presidente y que también participaba ahí el señor ministro. Y yo en ningún momento exterioricé y dije nada de eso porque en realidad uno no puede comprobar cosas que un informante le dice a uno. La realidad que sí se encontró la aeronave en ese lugar. ¿Pero la encontraron conteniendo algo o vacía? No, ya usted sabe cómo es, para poderse desplazar a esos lugares, pues usted ya no encuentra nada. Pero todos los indicios implicaban que sí ya venía droga, y nosotros nos dijeron la cantidad de droga, y nosotros andábamos detrás de esa operación no solo de ese tiempo, teníamos como 6 meses de estar, y en ese lugar se abastecían 12 helicópteros que venían de Costa Rica con droga, y que nuevamente abastecían en ese lugar, y de ahí salían para San Pedro Sula. ¿Y qué tan creíble era para ustedes en ese momento el informante, capitán? Bueno, yo de las operaciones que realizamos, el informante nos dijo y en realidad todo lo que él nos decía, pues era lo que sucedía. Bueno, yo en ese momento yo estaba bajo el mando de mi capitán René Luis Mateo y él perfectamente puede dar fe de lo que dio. Recibimos la llamada, él escuchó en voz alta de lo que nos ofrecían y de a quién le mencionaban y de quién era esa aeronave. Nosotros en ningún momento reportamos eso porque en realidad uno no puede, un informante, dañar la carrera política de una personalidad así como es el ministro o el hermano del señor presidente. ¿Esta información llegó al coronel José Regalado, como lo decía su esposa ayer en el CONADE? Fíjese que nosotros informamos a él y al siguiente día hicimos una operación, al mismo hallazgo del helicóptero, se decomisaron como unas 12 armas, granadas, chalecos y todo. Increíble, yo le puedo asegurar, increíble, que el coronel Regalado solo entregó a la policía al detenido, porque eran 13 personas, no se llevaron a... Sobre el juicio de Juan Orlando Hernández, él ha enviado una carta, ha dicho que, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que es inocente de estos cargos que se le acusan. Bueno, yo creo que la justicia le llega a los hombres, lo que usted siembra, eso cosecha. Si usted cosecha maldad, va a recibir maldad. Y lo que él está viviendo, pues, en nuestro país, lamentable, porque no hay justicia, todo lo que se ha dado. Vivimos ese proceso, estuvimos también privados de nuestra libertad. Sabemos que fue por el accionar de todo lo que ha venido desarrollándose en el involucramiento del crimen organizado, el narcotráfico en las instituciones políticas y gubernamentales del país. Esperamos pues que sea Dios el que se apiade de él y que sea la justicia de Estados Unidos que lo declare culpable o inocente. No tengo más opinión. Como humano, como hombre, pues siempre cometemos errores, podemos cometer errores y hay que rectificar, y bueno, le toca al presidente pues demostrar si es inocente o es culpable. Hay que esperar el resultado, sabemos que va a ser condenado y pues que se apiade Dios de él, de toda esta situación engorrosa que ha vivido el país en Honduras. Va a ser condenado y esto podría incurrir en otros involucrados que todavía están aquí en el país. Bueno, hay una cadena, es una estructura. Recuerde que todo esto que pasó no fue solamente una sola persona. Hubo involucramiento de la institucionalidad, de instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, Ministerio Público, todo esto se prestaron para poder llevar a cabo este plan malévolo que ha perjudicado tanto a nuestro país. No solo es él, sino que hay una estructura. Sabemos que todavía parte de esa estructura está en el país, incluso hasta en el mismo gobierno.
Hay que esperar, hay que pedir sabiduría y que las próximas elecciones los hondureños sepan escoger a hombres y mujeres diferentes para gobernar, hombres con principios y con valores y sobre todo temerosos de Dios. Hay que seguir luchando, hay que seguirle dando por Honduras, como hondureño, como patriota, como político. Voy a seguir luchando por mi país porque hay que darle lo mejor a nuestros hijos.